Si la Escritura dice en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo es que entonces vamos a entrar al reino de los cielos? Si dice que nosotros tenemos pecado. O vamos a entrar al reino de los cielos por la gracia de Dios y su misericordia. Usted puede orar todo lo que usted ore, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y ni siquiera por todo ese proceso de oración, usted merece ser salvo, entrar al reino de los cielos. Es por la misericordia de Dios y por lo que Jesús hizo en la cruz. Miren lo que dice la Escritura, para que ustedes vean dónde consiste esa entrada triunfante al reino de los cielos. Dice, versículo 9, de Primera de Juan 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no fue que usted confesó sus pecados y Dios lo limpió, sino que usted y yo, de manera permanente, debemos de seguir confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos pecado. Pero en virtud del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, todos esos pecados son perdonados a través de la preciosa sangre de Jesús. Ahí es que consiste la victoria. No es en que usted no sea pecador, porque todos somos pecadores. Incluso en Romanos, el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús somos injertados al olivo. Somos introducidos dentro de ese plan de salvación que Dios el Padre diseñó a través de Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Porque lo que hace que la gente se pierda es el pecado. Porque el pecado es que hace separación entre Dios y el hombre. Como Jesucristo pagó en la cruz y nos unió a través de la fe al Padre, entonces ya ese pecado no es un obstáculo. Pero usted y yo debemos de permanecer unidos a Cristo. De lo contrario, entonces ese fenómeno volverá a afectarnos y nos separará del plan de salvación. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, para que ustedes vean por qué nosotros tenemos que permanecer en Él. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él, es decir, en Cristo, no peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Según lo que dice este versículo, pareciera ser como si hubiera una contradicción con lo que dice Primero de Juan capítulo 1 versículo 8, porque como que no concuerdan. Allá dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces aquí dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O porque entre lo que es tener pecado y pecar hay una diferencia muy grande. No es lo mismo. Usted tiene pecado. Yo tengo pecado, pero aunque tengo pecado, no practico el pecado porque la simiente de Dios está dentro de nosotros. Miren lo que dice Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese vencer ahí tiene que ver con vencer no solamente el sistema, sino también el pecado que mora en usted y que mora en mí. ¿Cómo se explica eso? Vámonos a la Biblia para que ustedes vean. En Romanos capítulo 6 y versículo 11, mire lo que dice. Así también vosotros consideraos muerto el pecado, muerto el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, está diciendo que el pecado está ahí, pero como está muerto, no tiene ningún efecto secundario en tu vida, de tal manera que te arrastre a hacer lo que no agrada a Dios. ¿Ustedes ven? Ahí es que consiste la victoria que menciona el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, donde dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Pero por qué vence al mundo? Porque una vez que usted creyó, fue lavado en la sangre de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo, el pecado que mora dentro de usted murió. Entonces al morir, entonces no tiene ningún efecto secundario para hacer que usted se vaya detrás de las cosas que no le agradan a Dios. Es ahí donde el creyente puede lograr vivir en el Espíritu. De lo contrario, eso será un desastre. De lo contrario, eso sería un saco de carne con ojo.
Porque si usted no muere para este mundo, no hay forma de vivir en el Espíritu, no hay forma de glorificar a Dios, no hay forma de dar una adoración a Dios de manera legítima y original. Alabado sea Dios. Cuando se muere el pecado es donde el Espíritu de Dios empieza a fluir. Porque el Espíritu Santo no quiere nada con lo que tiene que ver con el pecado del creyente, hermano. Se contrista, se aparta, no obra. Si usted quiere ver gloria, si usted quiere ver presencia de Dios en su vida, en los procesos de oración, cuando va a la iglesia, cuando lee la Biblia, cuando medita en la palabra, entonces, hermano, permita que el Espíritu Santo haga morir las cosas de la carne en usted.